¿Cómo están a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es Manuel Sanabria y el día de hoy vamos a usar Aspen HYSYS para poder analizar presiones, velocidades y flujos. ¿Sí? Este caso principalmente es netamente para poder realizar ese tipo de análisis. Es un caso, podríamos decir, de cierta forma, entre comillas, ideal, principalmente porque vamos a tomar en cuenta una longitud de tubería sin elevación. Ya hicimos un caso de sistema de transporte de tuberías, pero en este caso quiero hacer un poco más de énfasis en lo que es el análisis de la velocidad y el diámetro de la tubería según la calle de presión también que tenemos. Ya. Ahora voy a abrir el programa. Ya, aquí tengo ya el programa abierto. Y vamos a empezar. Voy a poner nuevo, crear un nuevo caso y voy a empezar con mi lista de componentes. A ver, analizaremos el problema. El problema, bueno, si han visto dos diapositivas, era porque este caso es principalmente de un curso que estoy dando y me ha parecido bueno verlo para YouTube. Ya, analizaremos. El problema, ¿qué dice? Un tanque de almacenamiento contiene hexano que se usará como solvente para un proceso de extracción de aceite. 6.000 kg de oxano que se encuentran a 45 grados centígrados debido a las condiciones ambientales será impulsado mediante una bomba centrífuga por una tubería de acero carbón que tiene una longitud total de 100 metros hasta la zona de extracción. El sistema cuenta con dos válvulas de compuerta abiertas. Es importante que el ingeniero de procesos verifique la calle de presión a lo largo de la tubería, debido a la volatilidad del hexano. Por tanto, se requiere que la presión de salida sea de 1 atmósfera. ¿Ya? Ahora aquí vamos a analizar algo bastante interesante correspondiente a esto. Vamos a realizar un análisis de la potencia de la bomba requerida según distintos diámetros de tuberías, analizando conjuntamente la calle de presión. Ya. Voy a ponerle aquí primeramente el componente que es hexano. Me dice que tengo hexano, voy a introducir el paquete de fluidos. Ya he introducido hexano, por si acaso. Voy a introducir el paquete de fluido. En este caso voy a trabajar directamente con Penn Robinson por ser un hidrocarburo. Y voy a ir a la simulación. Ya. Lo que me va a importar principalmente es el análisis, ¿ya? Porque es importante que tomemos en cuenta lo siguiente, ¿ya? Voy a tomar en cuenta mi corriente de entrada, hexano in. ¿Sí? Voy a tomar en cuenta la composición de 1. Okay. Y las condiciones, ¿cuáles son? 45 grados centígrados, en este caso un bar, le voy a poner que son 100 kilopascales y le voy a poner un valor de 6.000 kilogramos hora. ¿Listo? Ya tengo eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Directamente, yo sé que el sistema es un poco ideal porque no tengo codos ni nada, pero todo está representándose como longitud directamente total y con dos válvulas. Ya, inclusive las válvulas lo podemos omitir. Lo que me va a importar ahorita es hacer el sistema como tal. Voy a poner hexano de entrada, voy a poner salida P100, voy a poner corriente de energía QP100 y lo voy a dejar así por ahora. Sí, lo voy a dejar así por ahora. Posteriormente a esto vamos a poner lo que es la tubería. ¿Cuál es la tubería? En este caso la tubería que vamos a usar va a ser el segmento de tubería como tal. ¿Sí? Voy a ponerlo salida P100. ¿Listo? Voy a poner la corriente de energía QPipe, que es para hacer la simulación. Y en este caso voy a poner la salida Pipe. ¿Sí? Ahora, esta parte es la donde necesitamos tomar en cuenta bien cómo va a ser la cuestión. ¿Sí? Voy a poner rating, voy a poner añadir segmento y en este caso voy a poner la longitud de 100 metros. Es para la tubería. Voy a poner otro segmento y esto va a ser para las válvulas de compuerta que van a estar abiertas y vamos a poner dos válvulas. ¿Sí? Ya con respecto al accesorio no hay mucho problema. Como les digo, tenemos un video en el canal donde hemos hecho ya algo
más completo correspondiente a accesorios y demás, ¿sí? Lo voy a adjuntar en el comentario o lo voy a adjuntar para que lo puedan ver directamente. Ahora, aquí es donde necesito que entendamos algo importante. El diámetro de la tubería yo no lo tengo. No lo tengo ahorita. Sí, no lo tengo. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar en cuenta esto. Sé que son 6.000 kilogramos hora, sé que son 100 metros, sé que hay dos válvulas. Pero no tengo el diámetro de tubería. Entonces, ¿qué diámetro voy a usar? Y aquí es donde necesito que entendamos algo. Voy a hacer el uso de la herramienta de Line Size Manager. Como he puesto la corriente, análisis, crear y he puesto Line Sizing Manager, añadir. ¿Sí? Correspondiente a esto voy a ir a Settings y voy a poner los criterios para poder hacer o para que el programa calcule el diámetro. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si yo, digamos, utilizo los criterios que corresponden a calle de presión, puedo tomar en cuenta algunas bibliografías como esta, que son sistemas de tuberías, sistemas de tuberías en el libro Diseño de Ingeniería Química. Y aquí voy a ir con la calle de presión, ¿sí? Aquí me dice que la calle de presión es de 0.5 kilopascales por metro, ¿sí? 0.5 kilopascales por metro. Y tengo aquí una velocidad de 1 a 3 metros por segundo. Ya. Y eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí 0.5 kilopascales por metro? Si le pongo eso, el programa me va a calcular un diámetro de tubería. ¿Cuál es el diámetro? 50. Diámetro nominal y diámetro interno 52. Ya. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner ese 52. Ya. Voy a poner 0 a la 40 y voy a poner 50 como diámetro nominal. En este caso lo voy a copiar. En transferencia de calor le voy a poner 0 y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Ya está. Algo me está faltando. ¿Y qué es lo que me está faltando? Es esta parte de la simulación. Ahora quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Tengo que estar a 100 kilopascales y voy a decir que sale, por ejemplo, esto a 120. ¿Sí? Y fíjense cuánto es la caída de presión en la tubería. Ya, y ahí es donde me doy cuenta que correspondiente a que, pese a que es una tubería de 100 metros, la presión no cae mucho. ¿No? Fíjense, no cae mucho, solamente caen 18.7 kilopascales, no es ni un bar. Y la potencia, digamos que yo requiero que esto sea una atmósfera. Ahorita está como una atmósfera. Y la potencia requerida de la bomba, ¿cuánto es? Es pequeñísimo. ¿No? Fíjense, es 6.9 por 10 a la menos 2 kilowatts. No es ni 0.1 HP. Bien pequeñito. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está así? Realmente para una tubería de 100 metros solamente requiere una bomba de 6.9 por 10 a la menos 2 kilovatios. Esa es la pregunta. Ahora, no es que este cálculo esté mal, el programa lo que ha hecho es cálculos mediante el balance de energía mecánico, tomando en cuenta toda la longitud, pero principalmente tomando en cuenta la velocidad, y la velocidad se calcula en función del diámetro. ¿Sí? Ahora analizaremos algo, veremos en performance, voy a ir a perfiles, y voy a ir ahí a lo que es velocidad. Digo, ver perfil, y en aquí voy a ir a lo que es velocidad. ¿Cuánto es la velocidad de aquí? Si vemos la velocidad, aquí tengo una velocidad de 1.2 metros por segundo. ¿Ya? 1.2 metros por segundo. Esta es la velocidad que trabaja tomando en cuenta este diámetro de tubería nominal 50 milímetros. ¿Sí? Que si se dan cuenta es bastante... Bueno, no es que sea bastante grande, pero sí tiene un buen tamaño. ¿Ya? Que es de 50 milímetros nominal. De 2 pulgadas técnicamente, una tubería bastante grande, ¿sí? Aquellos, digamos, que están familiarizados con tuberías quizás lo noten que las más usadas son de 1, 3 cuartos, 1 y un cuarto, 1 y un medio, y de 2 ya es para flujos bastante elevados, ¿no? Ahora,
significaría que está mal todo lo que hemos hecho. De hecho, no. Solamente que el cálculo que ha hecho el programa lo ha hecho en base a este diámetro de tubería. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar, voy a poner una tubería más pequeña. Le voy a poner una tubería de 40 minutos. ¿Qué pasa? Le voy a poner eso y le voy a poner esto de aquí. Lo voy a copiar. ¿Qué pasa? Aquí tengo este error. Ahora, ¿por qué tengo ese error? Tengo ese error porque en este punto la caída de presión ya me está dando problemas. Ya se ha hecho un error bastante grande. ¿Sí? O mejor dicho, el cálculo correspondiente a ese diámetro ya me está dando errores de inconsistencia. En este caso, principalmente que la caída de presión. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si fuera ese caso, si la tubería fuera más pequeña, lo que voy a hacer en este caso es subir la presión de salida. Vamos a ver a 200 y fíjense, he subido la presión de salida y ahora, ¿cuánto es la caída de presión? 67 kilopascales. Ahora, la caída de presión en sí no es que ha sido porque lo he subido, la caída de presión ha sido calculada principalmente porque por el diámetro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo bien importante. Voy a abrir el Paint para explicar esta parte mejor. Paint. Tenemos que darnos cuenta importante, algo importante. Yo, digamos, tengo un diámetro de tubería. Este diámetro de tubería, claro que va a influir directamente en la velocidad del flujo. Velocidad, ¿no? Velocidad. Y la velocidad, si tomamos en cuenta el balance de energía mecánico, Bernoulli, esto influye directamente en la caída de presión, delta P. Y mientras más pequeño sea el diámetro, la velocidad va a ir aumentando. ¿Sí? Y si la velocidad aumenta, aumenta el delta P. Entonces en este caso, ya hace rato era una tubería de 2 pulgadas, ¿no ven? Ahora es una tubería de menor tamaño, es una tubería de 1.9 pulgadas. ¿Sí? Sigue siendo relativamente grande, pero vamos a verificar la velocidad. El perfil, eso está en Performance y View Profile. Performance y View Profile. Y en este caso voy a ver el perfil y voy a ver las velocidades. ¿Cuánto está? 1.98. Son velocidades relativamente moderadas. ¿Por qué? Porque según bibliografía, la velocidad puede estar desde 1 a 3 metros por segundo para líquidos no viscosos. Tenemos también otra bibliografía un poquito más detallista que corresponde a Rules of Two for Chemical Engineering, que es prácticamente un libro de soluciones rápidas o ayudas rápidas correspondiente a diferentes tópicos en ingeniería química. Y en este caso, por ejemplo, veo diferentes casos. Veo, por ejemplo, velocidad sugerida para soluciones de hidróxido de sodio, velocidad sugerida para etileno en fase gaseosa, velocidad sugerida para distintos casos, por ejemplo, para benceno está con 6 FPS, que son 6 pies por segundo. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque ahorita esto, que son 6.523 pies por segundo y que son 1.98 metros por segundo, si vemos el rango de este libro, que es Diseño en Ingeniería Química, estoy todavía dentro del rango, lo que significaría que todavía puedo bajar el diámetro de la tubería. ¿Sí? Puedo hacerlo más pequeño, claro, hacerlo más pequeño el diámetro va a involucrar menor costo y demás. Entonces eso significa todavía que yo puedo bajarlo. Lo voy a hacer aquí y voy a ponerlo más pequeño, 30 por ejemplo, o 32. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dense cuenta, al bajar el diámetro de tubería, ¿qué es lo que pasa? Voy a copiar nuevamente esto. Al bajar el diámetro de tubería, ha aumentado la velocidad y ha aumentado la caída de presión. Y al aumentar la caída de presión ya me ha dado un error. ¿Por qué? Porque en este caso ya tengo un error de inconsistencia correspondiente a la presión. Me dice, esto prácticamente es una traducción de que la caída de presión es muy excesiva. ¿Sí? Muy excesiva. Vamos a ver, aquí ya es 1.147.2 kilopascales. Y aquí prácticamente llega a 52.
¿Está corriendo? Sí, pero según el programa me dice que es una caída de presión muy excesiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo que aumentar la presión de salida de la bomba. Hasta 300 ya no. 500 o 400 veremos. No, y 500 veremos. Y fíjense, con este punto ya se ha corregido lo que es este error. ¿Por qué? Porque ya me está dando el programa este tipo de respuesta diciéndome que la caída de presión ya no es muy grande dentro de la tubería. Ahora, esto de la caída de presión, ustedes dirán, pero si solo lo has cambiado aquí, no lo has cambiado nada aquí. Lo que pasa es que el programa, cuando también hacemos un análisis de flujo en tuberías, tenemos que tomar en cuenta la presión de entrada y la presión de salida, ¿sí? Y hay determinados, ¿cómo decirlo?, parámetros sugeridos correspondiente a qué cantidad de presión debería caer por metro generalmente y demás. Y si voy a analizar aquí, voy aquí a performance y voy a ver profil y voy a ir a la velocidad. ¿Cuánto está la velocidad? 2.69. Sigo dentro del rango. Sigo dentro del rango que es de 3 metros por segundo. 1 a 3 metros por segundo. Entonces dirás, pero no has cambiado nada. No, ¿qué hemos ido cambiando? Lo que hemos ido cambiando ha sido esta presión. Y si cambia esta presión de salida, ¿qué también cambia? La potencia de la bomba. Antes era 0. Por 10 al menos 2, era 6.9 por 10 al menos 2. Y ahora es 1.4 kilovatios, que son prácticamente 1.8 HP. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo voy a tomar en cuenta un diámetro de tubería más pequeño, tengo que tomar en cuenta una mayor potencia para el transporte, en este caso mayor potencia de la bomba. ¿Por qué? Porque con el diámetro de tubería más pequeño la presión va a caer más. Y si la presión va a caer más, yo tengo que compensar esa caída de presión de la tubería con la bomba. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, entonces lo que me ha dado el programa aquí en el análisis estaba mal. No estaba mal, solo que era el diámetro máximo, por así decirlo. Era un diámetro bastante grande para asegurar que la velocidad no sea tanta, o en otras palabras, para asegurar que la caída de presión esté dentro de este rango. Ahora lo que pasa es que yo puedo hacer otra cosa. Yo, en lugar de poner esto, podría poner la velocidad, y voy a poner aquí 3 metros por segundo. Y si lo pongo 3 metros por segundo, que es la velocidad sugerida en este punto, para líquidos no viscosos, voy a ir a sizing y fíjense cuánto me recomienda. 32 milímetros. Ya no me recomienda 50, ahora me recomienda 32. Entonces justamente ese es el diámetro de tubería que estoy tomando en cuenta aquí, que en este caso es de 32 milímetros. 32 milímetros. Así que ahí dense cuenta de algo. Si yo voy a hacer un dimensionamiento de tubería, puedo hacerlo en base a la presión y puedo hacer en base a la velocidad. Si lo hago en base a la presión, es casi, bueno, dependiendo de los valores que use, pero lo más común es que si lo hago en base a la presión, puede que salgan valores de diámetros bastante elevados. Ya, lo que hasta cierto punto correspondiente al sistema de impulsión y demás, puede que nos dé algunos, no son problemas, sino que puede que nos den algunas confusiones, ¿no? Nos ocurran confusiones o nos produzcan confusiones cuando estamos hablando de distancias bastante grandes y cómo es que la presión no cambia tanto y demás. Ya, el programa todo lo hace en base a la ecuación de Bernoulli y en base al balance de energía mecánico. Pero lo que tienen que entender es lo siguiente: si yo en todo caso hago el dimensionamiento en función a la velocidad, en lugar de en función a la presión, yo puedo obtener distintos valores de dimensionamiento de tuberías. Y aquí es donde cambia ya bastante. ¿Por qué? Porque si cambio el diámetro de la tubería, lo vuelvo más pequeño, la velocidad se va a hacer mayor y la caída de presión se va a hacer mayor. Lo que significa que yo voy a requerir una bomba de mayor potencia para compensar esa caída de presión mayor. Ya, eso es lo que quería mencionar bien a detalle, porque a veces cuando lo hacemos de esta forma
lo llenamos directamente y analizamos, sí, pero el programa en este caso nos ha dado un resultado que no está mal calculado, pero si yo voy a hacer un análisis, quizás conviene una tubería más pequeña, pero para eso tendría que aumentar la potencia de la bomba. ¿Ya? Y por si acaso hay que mencionar que en este caso es una tubería bastante ideal porque es una longitud de 100 sin elevación. Si tuviera elevación ya sería otro tipo de cuestión, habríamos que tomar en cuenta otras cosas. Ya. Entonces, según lo que acabamos de ver ahora, según el diámetro cambiamos la velocidad, y con la velocidad cambiamos la caída de presión. Si yo tuviera más diámetros más pequeños, la velocidad aumentaría la caída de presión. Por tanto, si tengo un sistema de impulsión que es una bomba, requeriría mayor potencia. ¿Sí? Si tengo una bomba, requeriría mayor potencia. ¿Por qué? Porque tengo que compensar esa caída de presión. ¿Sí? Y aquí es importante recalcar algo. En este caso, el problema que yo lo he hecho en base a un problema en el cual no tenía diámetro de tubería. Si yo en todo caso lo tengo, va a ser mucho más sencillo hacer este análisis porque yo voy a decir que aquí está con una tubería de 1 pulgada, de 2 pulgadas, de 1,5. Y ahí en ese caso, si yo quiero hallar la potencia de la bomba, directamente voy a simularlo con los diámetros que tengo. Pero en este caso, como no tenía el diámetro en el problema, y yo he tenido que hacer un análisis, y con este análisis me he dado cuenta que según el programa me salía bastante grande el diámetro tomando en cuenta esta regla. Entonces lo he bajado el diámetro, lo que ha ocasionado que necesite aumentar la presión de salida de la bomba. ¿Ya? Y ese es un análisis que quería realizar para el video de hoy día. Solamente ha sido cortito, 20 minutos, pero ya se dan cuenta cómo nosotros podemos ver el perfil y según eso cómo podemos nosotros ir cambiando o ir viendo qué diámetro tomar en cuenta. Por si acaso, esto, si voy reduciendo, digamos que ahora reduzco a un diámetro menor. Si reduzco a un diámetro menor, 25 por ejemplo, voy a tener error. Ya va a llegar a un punto donde no voy a poder corregir el error de un diámetro muy pequeño. Fíjense, en este caso, por más que aquí lo ponga, vamos a ver si en este caso lo voy a poder corregir poniendo alta presión. De cierta forma lo ha corregido, ¿no? Ahí lo ha corregido. He tenido que aumentar la presión hasta 20 bares para que con este diámetro más pequeño el programa puede mostrar convergencia. Y si veo el perfil de velocidad, van a ver cuánto es la velocidad. En este caso la velocidad ya es 4 metros por segundo. Más de lo recomendado, y fíjense, aparte de aumentar la velocidad, aparte de aumentar la caída de presión, ¿qué necesito aumentar para que el problema llegue a una convergencia? He tenido que aumentar, ¿qué? La potencia de la bomba. Y obviamente aumentar la potencia de la bomba involucra aumentar el costo de operación. ¿Sí? Así que por eso, digamos, nosotros ya si quieren hacer el análisis de diámetro, pueden hacerlo en base a la presión como lo he hecho inicialmente o en base a la velocidad. Depende de ustedes. Quizás el más recomendable sea la velocidad, aunque la presión tampoco está mal tomar en cuenta. Algo que les podría recomendar podría ser que tomen en cuenta la presión cuando no tengan sistemas de transporte y tomen en cuenta la velocidad cuando tengan sistemas de transporte, como bombas me refiero. Digamos que es por caída caída por gravedad, ahí podrían tomar en cuenta la presión por metro. ¿Sí? Eso yo sé que es un poquito más difícil analizarlo. Pero es algo que podemos ir viendo cada vez más a detalle con distintos casos. ¿Sí? En este caso lo voy a bajar lo voy a subir el diámetro a como estaba, hasta 32 milímetros. Y la presión lo voy a bajar hasta como estaba, hasta 500. Fíjense, he tenido que subir hasta 2000 siempre. Ahora está 500 kilopascales. ¿Sí? Y con eso tengo mi resultado, que es una potencia de 1.39 kilovatios. ¿Vale? Entonces ese sería el video del día.
Espero que les haya ayudado. Ha sido un análisis sencillo de presión, diámetro y calle de presión, diámetro y velocidad dentro de una tubería, y espero que les sea útil para más adelante. Vale, lo siento, se escuchaba mi perrito por ahí, estaba escuchando de todo y ha empezado a aullar. Bueno, sería todo. Que tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos vemos la próxima y no olviden suscribirse. Cualquier cosa me dicen en los comentarios y ya vamos a cambiar o vamos a seguir aumentando más videos. Nos vemos.